Vamos a grabar ahora un video sobre el tema de polimorfismo para ir terminando esta unidad. En el libro de Deitel, en el capítulo 10, recomiendo la lectura de las primeras páginas desde acá, desde introducción, porque se habla más o menos sobre lo que el polimorfismo es antes de pasar a los ejemplos. El polimorfismo es uno de los temas más tal vez difíciles de entender a primera instancia dentro de la programación, pero vamos a poner un ejemplo muy sencillo que permita comprender de qué se trata. Dice aquí que el polimorfismo nos permite programar de forma general en vez de programar de forma específica. En especial nos permite escribir programas que procesen objetos que compartan la misma superclase en una jerarquía de clases, como si todos fueran objetos de la superclase. Esto puede simplificar la programación en muchos de los casos. También pueden utilizar el libro de Joyanes Aguilar, esto en el capítulo 23, sección 7, donde dice que el polimorfismo permite que diferentes objetos respondan de modo distinto al mismo mensaje. Esa parte va a ser la clave del ejemplo que vamos a programar ahorita. Vamos a crear una nueva clase que se llamará ejemplo de polimorfismo. Polimorfismo pues viene de poli, muchos, y el latín morfos, que es formas o figuras. Entonces quiere decir que nuestros objetos pueden tomar características de múltiples figuras o de múltiples formas. Vamos a crear una clase aquí mismo. Aquí vamos a programar el método main para que pueda ser ejecutable y demostremos la funcionalidad de lo que vamos a programar. Y vamos a crear una clase que se llame, por ejemplo, serVivo. Y la clase serVivo tendrá, por ejemplo, un atributo, public int y un método, public void desplazarse. Un método concreto que tendrá cuerpo. Y entonces en el cuerpo le vamos a poner, por ejemplo, moviéndose de un lugar a otro. Y entonces vamos a definir una nueva clase que sea, por ejemplo, terrestre y que va a heredar sus características con extents de la superclase serVivo. Vamos a agregar otras dos clases, por ejemplo, la clase marino, que toma sus características de serVivo, y la clase volador, que toma sus características de la misma superclase serVivo. Ahora, vamos a sobreescribir el comportamiento de desplazarse, pero antes vamos a poner una instancia de serVivo. serVivo, el objeto se va a llamar S, vamos a llamar ser. Será igual a new serVivo, con el constructor por defecto. Y después del objeto ser vamos a invocar al método desplazarse. Entonces vean que hasta allí estamos utilizando esta parte. De la clase serVivo creamos una instancia llamada ser y el método desplazarse, que va a aparecer en pantalla un mensaje que diga moviéndose de un lugar a otro. Vamos a comprobarlo hasta ahí, moviéndose de un lugar a otro. Ahora, vamos a sobreescribir en la clase terrestre. Bueno, antes vamos a comprobar que terrestre, si el objeto fuera terrestre, si el ser fuera terrestre, entonces ¿cómo se desplaza? Moviéndose de un lugar a otro. Recuerden que por herencia, el método desplazarse ya está presente en terrestre, en marino y en volador.
Vamos a regresarlo a ser vivo. Demostramos entonces que el ser vivo se mueve de un lugar a otro porque aquí lo tiene definido el método y que si tenemos un objeto terrestre, ser terrestre es igual a new terrestre y ser terrestre punto desplazarse por herencia, ya lo tiene, ya saldrán dos líneas iguales, ¿sale? Ahora vamos a, en la clase terrestre, sobreescribir el método desplazarse. Recuerden que se puede hacer. A esto quedamos que se le llama sobreescritura. Y se le puede agregar la notación. Y entonces aquí le vamos a poner, si es un animal terrestre, caminando de un lugar a otro. Esta invocación corresponde a un ser vivo, por lo tanto saldrá esta línea. Y esta invocación corresponde a un ser terrestre, que saldrá esta línea. Vamos a demostrarlo. Caminando y el otro es moviéndose. Vamos a hacer la misma sobreescritura del método desplazarse para los objetos que son marinos. Public void desplazarse y sería nadando de un lugar a otro. Opcional la anotación, pero recomendable. Overwrite. Y lo mismo para volador. Arroba overwrite. Y abajo public void desplazarse. Y sería volando de un lugar a otro. Obviamente, pues, al ejecutarlo solamente aparecen las mismas dos invocaciones que teníamos porque aquí no hemos creado instancias de seres marinos o de seres voladores. Vamos a ver aquí. Marino, ser marino, es igual a new, marino, coma, y aquí ser marino, punto, desplazarse. Y tendríamos aquí volador, ser volador, es igual a new, volador, con el constructor por defecto, y aquí ser volador, punto, desplazarse. Y tendríamos las 4 líneas 5. No, sí, 4 líneas. Para seres vivos, seres terrestres caminando, seres marinos nadando y seres voladores volando. Ahora vamos a ponerle un comentario de bloque a esta sección donde creamos los demás seres y vamos a lograr que el código se comporte de manera polimórfica. Hasta ahí lo ejecuto de nueva cuenta, solamente tenemos una invocación que es moviéndose de un lugar a otro. Pero ¿qué pasa si ser vivo no ocupa el constructor por defecto de su clase, sino que ocupa el constructor por defecto de un ser terrestre? Esta es la parte polimórfica, donde un ser vivo puede tomar las características de un ser terrestre y ante una misma invocación actuar de manera diferente. Vean que ahora camina. Pero si el ser vivo fuera un ser marino, entonces nada de un lugar a otro. Y si fuera un ser volador, volando de un lugar a otro. Y ahí es donde realmente se aplica el uso de variables polimórficas. Ser es un objeto polimórfico porque puede ser volador, puede ser terrestre, puede ser marino o puede ser un ser vivo como lo acabamos de demostrar. ¿Y qué pasa si dentro de la clase de seres terrestres hubiera, por ejemplo, reptiles? Reptiles que heredan sus características de los terrestres. Y aquí
hiciéramos una sobreescritura, overwrite, del método desplazarse. Y el mensaje aquí fuera reptando de un lugar a otro. Y entonces aquí el ser vivo fuera, acuérdense que aquí hay una herencia, no importando eso, que fuera un reptil. Diría reptando de un lugar a otro. Demostramos entonces que, a pesar de haber distintos niveles de herencia, el objeto ser puede ser polimórfico y adquirir cualquier característico comportamiento. De allí que vamos a poner una definición de lo que es polimorfismo, según el libro. El polimorfismo se da cuando dos objetos de clases diferentes actúan de manera diferente ante una misma invocación de métodos o llamada. Entonces, si tenemos objetos distintos de clases diferentes y estos actúan de manera diferente ante una misma invocación o llamada, es cuando se da o se habla de variables polimórficas y el uso del polimorfismo en Java. En los libros que hemos estado consultando de Joyannes Aguilar y de Deitel aparecen algunos otros ejemplos que puedes capturar para obtener una comprensión más profunda sobre el tema. Te recomiendo que este código pues lo repitas y lo realices en diferentes contextos, lo lleves a otro entorno. Por ejemplo, habla de impresoras o habla de autos o de vehículos que, por ejemplo, encienden y el ruido que hacen, etc., para que el aprendizaje sea significativo.